De negocios digitales, vengo en este momento con una información que a muchos les va a interesar, las personas que hicieron parte de este ecosistema o este sistema mejor llamado COPS, pues van a entender un poco de qué les hablo. Para los que no, pues un sistema que trabaja con trading OTC, que había que hacer algunas operaciones diarias y que da unas ganancias pues interesantes a las personas, em, pero de un momento a otro pues dejó de pagar, dejó de funcionar y desde entonces pues no se ha vuelto a saber realmente ninguna información oficial. Lo que viene aquí, y es que, mire, cuando intentamos entrar al sitio, nos aparece esto. Pero cuando vamos y utilizamos algunas herramientas, y esto para quienes son afiliados, eh, vamos y vemos en Internet varias herramientas por acá, encontramos de que el sitio aparentemente estuviese funcionando. Entonces, ahí queda uno un poco en la incógnita. Pero antes de avanzar con el análisis que quiero hacer aquí, pues, iniciar presentándome. Soy Plinio Lara, vivo estos negocios digitales. Este sistema hizo parte como de la carrera que hemos hecho y se podría decir, para algunos se podría decir que fue una equivocación. Bueno, es parte del proceso. Sin embargo, hay personas que entraron por algún acompañamiento de Plinio. Bueno, ahí estaremos atentos a darles información, por eso estoy acá, por darles esta información. Y bueno, ahí conversaremos de manera interna quienes fueron afiliados directos. Bueno, ahí vamos a entrar al análisis y también quiero hacer la claridad con esto. Y esto, primero que todo, pues descarga la responsabilidad porque yo no tengo contacto ni con dueños, ni con equipo de desarrollo, ni con personas de servicio al cliente, o sea, ni siquiera con líderes, porque todo el mundo, pues ya en este momento no habla de este tema. Simplemente, pues quiero hacer esta información de manera muy voluntaria y sin acarrear ningún tipo de responsabilidad acá. Quiero descargar esto. Ahora, esto, pues no es que vengo que con este análisis a decirles que el sitio se va a volver, pues eso lo dirá el tiempo. Entonces, pero sí quiero que utilicemos esta herramienta donde nos permite ver el análisis de algunos sitios y aquí nos dice, por ejemplo, en este sitio podemos ver las actualizaciones. Y yo estoy haciendo este video el día 14 de agosto y aquí nos dice que la última tecnología actualizada fue el 12 de agosto del 2024. O sea, hace un par de días y por eso estoy haciendo este video y me causó curiosidad qué tipo de actualizaciones son. Cuando yo me voy al perfil detallado de las actualizaciones encuentro cosas muy curiosas que lo dejan a uno pensando un poco. Y es que, por ejemplo, vamos a mirar por aquí, bueno, en julio del 2024, o sea, el mes que acabo de pasar, aquí hay dos servicios actualizados que tienen que ver con el servicio de Cloudflare. Y por aquí seguimos bajando y encontramos más actualizaciones. Voy a analizar solamente una que otra por ahí. Por aquí vamos a ver qué encontramos. Aquí nos encuentra este servicio SSL. Es un certificado SSL que tiene que ver con la seguridad de los sitios. Entonces, ¿por qué le actualizan la parte de seguridad del sitio? ¿Lo están utilizando? O sea, ¿o lo van a utilizar? Bueno, no sé. Simplemente lo dejo como a nivel de preguntas que nos hagamos. Aquí hay otra cosa que también lo ponen a pensar bastante. Aquí actualizaron un servicio de alojamiento y utilizando el proveedor Alibaba. Entonces, están pagando un mantenimiento, están pagando un alojamiento con Alibaba. ¿Por qué lo hacen? ¿El sitio está funcionando o va a funcionar? Y aquí hay algo muy, muy interesante que lo quiero que la ubicación del servidor en Singapur. Este sistema se hablaba de que es una compañía, entre comillas, registrada en Colorado, Estados Unidos, y se entendía que tenía información o tenía servidores en Estados Unidos, pero aquí nos dice que la ubicación del servidor a este momento, y fue actualizado en julio del 2024, agregado en octubre del 2023, y en el 2024 en julio, le hicieron alguna actualización, pero siguen ubicados en Singapur. Entonces, ahí vuelve y lo deja uno pensando, ¿por qué tienen un servidor? ¿Por qué tienen conexión? Y ahorita vemos las otras herramientas y ya miraremos cómo eso que estoy diciendo en este sitio, en otros lugares lo dice de una manera diferente y que lo pone uno pues a pensar. Aquí tiene, ¿qué más encontramos por aquí? Servicios de DNS de GoDaddy. Ahorita vamos a ver el tema de las DNS, que tiene también bastante coherencia. Aquí están utilizando a GoDaddy como un proveedor, en este caso de DNS. Entonces, aquí vemos, bueno, aquí vemos otra actualización, por aquí creo que ya no hay más. Bueno, vamos a mirar el tema de las DNS y mira lo que podemos hacer con el dominio. Le damos buscar y aquí nos va a decir esto, mira, ahí nos acaba de actualizar. En la mayor parte del mundo, vamos a actualizarlo de nuevo, digamos que hay conexiones. Aquí en Norteamérica hay conexiones en Sudamérica, conexiones en la parte de Europa, la parte de Asia, inclusive la parte de África. O sea, desde diferentes lugares del mundo, cuando se digita el dominio, o hay algún tipo de aparentemente conexión, pero entonces lo extraño es que cuando vamos a digitar el dominio nos sale esto. Entonces, aquí esto corrobora con parte de la información que vemos aquí. Ahora, si yo vengo a esta otra herramienta, vamos a utilizar en este caso cuatro formas de verificar esto. Aquí vemos en este sitio que se llama URL Scan y hoy sirve precisamente para escanear sitios. Aquí vuelve y nos ratifica que está ubicado en Singapur, que el dominio principal es cops.com y bueno, por aquí dice que adquirieron un certificado en el 1 de diciembre del 2015 y es válido por 14 años. ¿Hay alguna otra información por ahí? Por aquí podríamos seguir viendo, pero pues digamos que lo que quiero es que aquí sigue apareciendo información. Y me voy a este otro sitio, que es como para testear o para hacer el famoso ping. Los que conocen informática saben qué es eso. Es como hacerle el llamado a un servidor, a algún lugar, a algún dominio en este caso, y en algún lado encuentra información y responde y dice que está ok. O que es fallido y mire el resultado que nos da. Nos dice que 24 peticiones son exitosas y que tiene 0 peticiones fallidas.
Y aquí nos muestra la relación de los países donde responde positivo. Entonces, el dominio sí está siendo utilizado, según mi lógica. Yo no soy experto en informática, pero la lógica me dice que el dominio está siendo utilizado. Nosotros no podemos entrar con el dominio principal, seguramente tienen algún subdominio, no lo sé, o sea, me deja un poco ahí pensando esa parte. Eso es lo que quería contarles, invitarlos a que si la información les es útil, la quieren compartir con sus amigos por ahí, que sepan que les puede interesar, o por lo menos darle un like y si es el caso, dejar algún comentario si quieren preguntar algo al respecto. Me encuentran a mí en redes sociales como Plinio Lara Digital, por si alguna pregunta tienen, o de pronto necesitan alguna asesoría en algún, o alguna consulta de algún sistema de negocio de esto de economía digital sin compromiso les damos alguna opinión, entonces me pueden contactar por allí si es que así lo desean. Cualquier otra información que haya por aquí al respecto, pues seguramente aquí vendremos a dejarla. Quería dejarles esto pues a nivel de servicio, a nivel de colaboración y entonces pues muchas gracias por su atención.